¿Qué tal? Buenas noches, yo soy tu profesor Luis Fernando y vamos a hablar de la materia Geografía en secundaria en su sesión 57 ya. Como sabes, siempre vemos de la sesión anterior el tema visto, la actividad entregada y alguna duda o comentario que traigas por ahí. Entonces, pues vamos a hablar un poquito. Bueno, aquí nos aparece un cuadro de las culturas juveniles. Ese me aparece, creo que en la página 149 más o menos, pero de mi libro, así que te los voy a explicar rápido. Nos dice que estos grupos se originaron por ahí del siglo XX en Gran Bretaña y en USA, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de las culturas juveniles, pues como ya vimos en las sesiones pasadas, más que nada en la pasada que tuvimos, en la cual hablamos de las tribus urbanas, pues normalmente son las personitas que buscaban un cambio. Por ejemplo, aquí nos dice que resistieron los valores sociales que se le habían inculcado y se oponían a las contradicciones de la época. Y principalmente se generaron en ciudades grandes como los rockeros, hippies, punk y rastas. Como aquí aparecen en pantalla, este tipo de personitas que buscaban un cambio a la sociedad que pues estaba muy mermada por lo que vimos en este caso después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues aquí nos aparecen dos tipos de culturas, como serían los ecologistas, que son motivados por la preservación de recursos naturales, es decir, cuidar este tipo de recursos, y los movimientos pacíficos, que es pues evitar que existan conflictos y normalmente hacían este tipo de marchas. Y bueno, hoy vamos a hablar también de la interculturalidad, cómo se relacionan los países, culturas y personas. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre cómo se pudieran generar todo este tipo de relaciones, cómo los países se pueden comunicar entre ellos, coexistir, etcétera, etcétera. Y nos dice aquí también que existe gran cantidad y diversidad de grupos étnicos, tradiciones y demás que pues nosotros pudiéramos obtener de diversos lados. Bueno, aquí nos aparece que, al menos en nuestro país, el idioma español comparte con aproximadamente 19 naciones en América y España. Obviamente creo que también en Filipinas y otros países. Entonces, pues cuando nosotros hablamos del idioma español, es predominante en bastante cantidad de países. Y bueno, que aunque nosotros hablemos casi en su totalidad el español, nos dice aquí el dato interesante que son 62 lenguas indígenas las que podremos encontrar en nuestro territorio. Y bueno, nos dice la constante de convivencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues al estar pues casi siempre, casi cierto tiempo, ya sea platicando con una persona, ya sea conviviendo con otras culturas, pues existen este tipo de situaciones. Nos dice también que coexisten en el territorio nacional, se ha enriquecido el idioma, la comida, vestimenta y diversos aspectos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del idioma, ya hablamos ciertas palabras, no sé, supongamos en inglés cuando decimos ok, por ejemplo, así rápido. O también pues que le estemos cambiando ciertos aspectos, ya sea nuestra vestimenta o algún otro aditamento que pues nos pudiéramos obtener. Nos dice que de esta manera la población de cada estado tiene diferentes características. Recordemos que hemos hablado que no es tan parecido el México ya sea del norte o del sur, porque tienen ciertas diferencias entre sí. Y bueno, también hay algunas otras situaciones en las cuales surgen estos conflictos por estas diferencias, sobre todo cuando hay problemas de imposición y violencia. Cuando hablamos de esto es que una cultura quiere estar por encima de otra e inculcarle pues su idioma, sus costumbres a otra, ya sea a la fuerza, o imponerlos de alguna u otra manera, pues que no le guste tanto a la otra cultura. Por eso es un estado social difícil de conseguir. Es decir, pues que es como algo que nosotros estemos en paz cada uno de nosotros con ya sea la otra cultura. Nos dice que cuando los grupos humanos se fusionan o tienen contacto suceden fenómenos de interculturalidad. Es decir, pues como ya estuvimos platicando, que existe cierta mezcla de culturas. Bueno, vamos a la actividad de la sesión. Vas a hacer un texto breve donde vas a decir cómo se relaciona la sociedad de un territorio con otra y va a ser acompañada de un pequeñito dibujo.
Entonces tú me vas a colocar el texto de los dos territorios. Supongamos que me vas a poner dos ciudades. Por ejemplo, la comarca lagunera que tiene tres ciudades, que los une y su respectiva imagen. Y pues aquí nos aparece el ejemplo de la Sociedad de México con España por su lenguaje. En este caso, tú vas a buscar dos territorios que compartan algo interesante entre sí y pues tú me vas a platicar al respecto. Por ejemplo, otro ejemplo que pudiéramos tener sería pues México, ya sea norte o sur, con la diferencia de los tamales. Sabemos que los tamales son diferentes entre uno y otro, pero al final sigue siendo pues una receta semejante. Va a ser realizado ya sea en tu cuaderno o en Word. Y bueno, vamos al cierre de la sesión. Te agradezco bastante tu tiempo, espero que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase.